Tenemos en la línea telefónica a nuestro buen amigo y jurista Cándido Simón. Gracias, Cándido, por atender a nuestra solicitud, porque se hace necesario en medio de todo lo que se puede derivar de este planteamiento que ya hacen los empresarios. Así que buenas tardes. Quiero que arranquemos diciéndome si ha lugar, si es posible un acuerdo así entre empleados y empleadores, o si de alguna manera esto viola la ley. ¿Bajo qué condiciones eso pudiese hacerse? Nada, buenas tardes, Adi, buenas tardes. Mira, en realidad hay una frase famosa que dice que a lo imposible nadie está obligado, pero lo cierto es que las leyes de trabajo son de orden público en favor del trabajador. Es decir, considera que el trabajador tiene una posición vulnerable respecto al empleador en términos generales, y que consecuentemente cuando el Estado entra debe ser para beneficiar al trabajador, como auxiliarle, para que el concepto de la igualdad se convierta en equidad, que son dos conceptos distintos. Entonces, desde ese punto de vista, esas leyes de la ley, o las normas de relaciones empresariales y laborales son imperativas y son fuertes. E incluso los derechos adquiridos por el trabajador no puede renunciar a ellos. Ahora bien, el país y el mundo están rebasando una situación extraordinaria que ha mandado y demandado de soluciones extraordinarias. Por eso, muchos estados han facilitado a través del Congreso Nacional que el Poder Ejecutivo tome determinadas decisiones mediante la aplicación de un estado de excepción que está en la Constitución. Incluso que podría implicar e implica y ha implicado restricción de determinados derechos, como el derecho a la libertad. Cuando se dispone un toque de queda por el Poder Ejecutivo, realmente están privados del derecho a la libertad de tránsito. Y digamos que de alguna manera arrestándote en el domicilio. ¿A dónde voy con esta introducción? Al punto siguiente: la realidad es que muchos empresarios, y cuando se habla de empresarios e industriales no hay que pensar simplemente en los ricos, en personas que tienen mucho dinero acumulado, sino empresarios de diferentes categorías, tienen compromisos laborales, pero además tienen compromisos financieros. Muchas de esas empresas tienen préstamos y Jesús, que a partir del 1 de este mes ya se reactiva el proceso de cobro de esos préstamos primero. Segundo, yo pienso y creo que lo cierto es que ante esas dos realidades, lo correcto es llegar a acuerdos puntuales. Y lo cierto es que hay empleados que tienen los contratos suspendidos, pero cuando regresen, las empresas no van a poder resistir por los costos operacionales y la crisis económica que deviene como consecuencia de la pandemia y los estados de confinamiento, cierre de las empresas que no estaban produciendo. Van a tener que prescindir de los servicios de algunos trabajadores. Ahora, ¿qué opción tiene el trabajador? La siguiente: o se ponen de acuerdo, y esos acuerdos deben ser individuales y o a través de los sindicatos de las empresas correspondientes, no un acuerdo general abierto, sino de las empresas correspondientes, acuerdos particulares de un proceso de cuotas de pago de las prestaciones. Porque lo siguiente sería que la empresa no pueda retener al trabajador, de que se trate, disponga el desahucio y entonces tiene 10 días para pagar las prestaciones. Si las empresas pueden perfectamente, porque la ley lo prevé, prescindir, las empresas privadas, prescindir de los servicios de un trabajador, es otro sistema de desahucio y pagarle sus prestaciones. Eso más que dar ninguna explicación, sino simplemente el desahucio, cancela el contrato de trabajo y ven en 10 días a buscar tus prestaciones. Pero ¿y si la empresa no puede pagarle? Lo próximo sería que entonces el trabajador busque un abogado, vayan al tribunal, agotan un proceso conciliatorio, no hay conciliación, buscan una sentencia y afirme que no van a conseguir sentencia antes de final de año, es decir, antes de 6 meses. Y al final puede ser que consiga una decisión, que este ejecutorio no está ante cualquier recurso, y entonces cuando venga ya la empresa esté cerrada porque haya quebrado. Es decir, Cándido, me parece, Adi, correcta la posibilidad de que se abran para que aquellos empleados o trabajadores que no pueda del sector privado, insisto en el sector privado y te voy a decir brevemente por qué, en un momentito, se pongan de acuerdo para que en aquellos casos que haya que prescindir de los servicios de un trabajador
entonces se le pueda pagar por cuota y las empresas puedan subsistir. Porque si de no ser así, evidentemente cada caso es un caso, cada empresa es una empresa. Eso debe estar supervisado por el ministerio, por los inspectores del Ministerio de Trabajo. Allá voy, creo Cándido, que es correcta la propuesta. Lo que planteas es que entonces, si empleado y empleador se ponen de acuerdo, el Ministerio de Trabajo no lo objeta, no se convierte en una violación. Entonces, una pregunta, Bueno, ¿qué formalidades debería haber en ese acuerdo? ¿Eso debería ser por escrito? ¿Eso debería tener algún tipo de inscripción en el Ministerio de Trabajo? Yo creo que todo eso es válido, que la gente lo conozca, porque hay muchos empleadores que son informales a la hora de decir eso a la gente. Conozco casos en que los empleados son cancelados verbalmente, el empleador luego no le paga, y así dura meses. Y ellos creen que alguien les debe y desconocen que eso perime. Que una vez ha pasado un tiempo, tú ya pierdes esos derechos adquiridos. Hay de tiempos de prevención, que es 1 mes, 2 meses y 3, dependiendo de la característica y la particularidad de por qué se despidan. Pero aunque el despido sea verbalmente, lo correcto es que se haga por una comunicación, que además de eso, el desahucio, que además de eso se le notifique, se le haga saber al Ministerio de Trabajo. Pero cuando una persona es despedida, aunque fuera verbalmente, lo correcto es que accese al Ministerio de Trabajo, haga la denuncia correspondiente para protegerse. Y si en los próximos... antes de 30 días, si en los próximos 10 días le pagan sus prestaciones, el día número 11 es evidentemente la demanda por desahucio o despido injustificado. Despido injustificado, que es otra cosa. Ahora, a donde voy, pues es bueno que la gente lo sepa. Usted tiene 10 días a partir del momento en que le despiden para, a partir de vencimiento de esos 10 días, si no se le paga, entonces usted accionar por la vía correspondiente. Hay muchos abogados del área laboral que incluso le cogen los casos por un porcentaje, de más que los trabajadores no tienen necesariamente que pagarle para eso, sino que cobran de las prestaciones al final. Naturalmente, yo pienso que es mejor que se pongan de acuerdo, no porque le paguen menos, porque la ley prohíbe que se le pague menos mediante un acuerdo particular, sino para que se le pague por cuota y así recibe su dinero. A su vez, la empresa no cierra y pierden los demás. Una cosa, ¿bajo qué condiciones una empresa puede declararse en quiebra ahora y si una declaratoria de quiebra deja a los empleados ahora sí, sin sus prestaciones también? Es un procedimiento un poco complicado, que rige en términos generales por la ley de sociedades comerciales, y si se demuestra o se determina que la quiebra fue fraudulenta para buscar, como en el caso de la especie, por ejemplo, pagar a los trabajadores, pueden los ejecutivos hasta ser pasibles de procesos. Una empresa, Cándido, una empresa que se declare en quiebra ahora, ¿deja a sus empleados sin prestaciones laborales pura y simplemente? Hay condiciones que me toma mucho tiempo explicar, pero lo digo de manera breve. El que a lo imposible nadie está obligado. Si tú te declaras en quiebra, evidentemente eso implica un proceso de suspensión de los contratos de trabajo. Además puede llegar incluso al despido sin pago de prestaciones. Pero ya ese es un procedimiento de tal manera que se toma tiempo. Lo correcto es, y esto me parece que es el mensaje que llevar, que no asuman, porque es una propuesta de los industriales y de los comerciantes y los empresarios, no significa necesariamente que haya una vocación de mala fe, sino una vocación de liderazgo de que buscarse una solución de empresarios ricos y los empresarios pobres, ya lo envían a las pequeñas empresas. Ahora, no quiero dejar de precisar este concepto con una parte, Adi, y es que me referí a trabajadores de empresas privadas, porque los empleados públicos, atención, esto es a propósito del cambio de gestión gubernamental del Ejecutivo y algunos legisladores, los empleados públicos están protegidos por la ley de carrera, que no necesariamente el hecho de que se cambie de gobierno no significa necesariamente que pueda despedir a todos los empleados o servidores públicos, que es como se le llama ahora, por un decreto, porque hay condiciones para hacerlo, porque la ley de carrera protege a los servidores públicos. Luego te voy a poner un ejemplo. El caso, por ejemplo, de los fiscales. Los fiscales están regidos por un estatuto de carrera propio que no puede el presidente de la República, como se hizo una vez en el año 2000,
emitió un decreto sustituyendo a todos los fiscales. Algunos procuradores, el Procurador General de la República sí, y algunos procuradores generales adjuntos, pero no, ni siquiera todos. Cándido, ya solo me queda un minuto y quiero hacerte la última pregunta. En el caso de que empleador y empleado hagan un acuerdo, ¿cómo funcionaría lo de que se extinga esa acción en justicia? ¿Qué tiempo debería pasar o a partir de cuándo cuentan esos plazos? ¿Sabes cómo funcionaría? Si el empleado no lanza una acción, porque ese es un derecho privado, aunque está protegido por normas de orden público, pero está sujeto a que él active el proceso en jurisdicción laboral. Se hace un acuerdo y se cumple con el acuerdo, eso es perfectamente válido. Bien. Cándido, un abrazo. Muchísimas gracias por darnos esas luces que la gente yo sé que agradece en este momento. Yo también súper agradecida. Buenas tardes. Gracias.